Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Entre Risas y Lecciones. Mi nombre es Antonio Pérez y una vez gracias por tomarte el tiempo en escuchar este episodio. Y el tema de hoy quiero que me acompañes porque es esos momentos en la vida en donde creemos poder hacer las cosas en todo momento, pero muchas veces no depende de nosotros, sino de otras personas o de otros factores externos. Este episodio se titula El peso de lo que no soltamos, así que quédate para escuchar. Pero vamos a iniciar este episodio porque realmente hay personas que ya se fueron, pero siguen viviendo dentro de nosotros. Hay etapas que terminaron hace años, pero todavía duelen cuando las recordamos. Y hay sueños que nunca ocurrieron, que aún así nos cuesta despedir. Soltar no siempre significa dejar de amar, a veces significa aceptar que algo ya no pertenece a nuestra vida, aunque una parte del corazón quisiera que sí. Nos cuesta soltar porque el ser humano se apega a lo que le hizo sentir vivo. Nos aferramos a conversaciones, lugares, canciones, promesas y versiones de nosotros mismos que ya no existen. Y aunque la vida constantemente cambia, hay una parte de nosotros que quisiera congelar ciertos momentos para siempre. El problema no es recordar, el problema es vivir atrapado en aquello que ya terminó. Muchas veces seguimos cargando relaciones que ya no nos dan paz, culpas que no nos dejan avanzar o heridas que nunca aprendimos a cerrar. Nos acostumbramos tanto al dolor que incluso sanar se siente extraño. Pero la vida tiene una verdad inevitable. Todo lo que no soltamos, tarde o temprano, termina pesándonos. Soltar duele porque implica aceptar la realidad, implica reconocer que algunas personas cambian, que algunos caminos se separan y que no todo sale como imaginábamos. Y aunque quisiéramos respuestas perfectas, la vida muchas veces solo nos pide aprender a continuar. En una frase del libro El caballero de la armadura oxidada que dice, las lágrimas de autocompasión no pueden limpiar el corazón. Y qué verdad tan profunda. Porque mientras seguimos lamentándonos por lo perdido, dejamos de ver todo lo que aún puede florecer dentro de nosotros. También en los cuatro acuerdos encontramos una reflexión poderosa. Nada de lo que los demás hacen es por ti, lo hacen por sí mismos. Muchas veces nos soltamos porque tomamos las despedidas como fracasos personales, pero entender que cada persona actúa desde su propia herida, sus propios medios y sus propios procesos, nos libera de cargar culpas que nunca nos pertenecieron. En el libro El poder de la hora hay una idea que transforma, que dice, algunas veces dejar ir las cosas es un acto de mucho más poder que defenderlas o aferrarse. Y quizás ahí está la verdadera fortaleza. No en resistirse a los cambios, sino aprender a caminar aún cuando el corazón no entiende todo. Soltar no es olvidar, es recordar sin destruirte. Es poder mirar atrás sin querer regresar. Es agradecer lo vivido sin quedarte atrapado ahí. Es entender que algunas personas fueron hogar por un tiempo, pero no destino permanente. A veces la vida nos quita cosas no para castigarnos, sino para enseñarnos que nuestra paz vale más que cualquier apego. Y aunque el proceso sea lento, un día entiendes que cerrar ciclos también es una forma de amor propio. Porque hay puertas que solo se abren cuando tienes el valor de soltar lo que ya se cerró. Hay una frase del libro de Piense y hágase rico que dice, a veces perderse es la mejor manera de encontrarse. Y es asociada a todo este proceso. Ahora, hay dos cosas que profundamente marcan la vida de una persona, el amor y los sueños profesionales, porque ambas nacen desde la esperanza, ambos requieren tiempo, entrega, fe y sacrificio, y ambos, cuando no funcionan, dejan vacíos difíciles de explicar. A veces no nos cuesta soltar a una persona, nos cuesta soltar la versión de vida que imaginábamos a su lado. Y en lo profesional, muchas veces nos duele perder un trabajo, un proyecto o una oportunidad.
Duele despedirse de la idea de quien pensábamos que llegaríamos a ser. Ahora, cuando el corazón se aferra en el amor, solemos quedamos más tiempo del necesario. Nos aferramos a mensajes viejos, recuerdos, promesas o pequeñas esperanzas que mantienen viva una historia que ya terminó. ¿Por qué aceptar el final de una relación? Esto no es solo aceptar la ausencia de algo, es aceptar que hubo planes que no sucedieron, conversaciones que no llegaron y futuros que nunca existirían. Y aún así, muchas personas siguen insistiendo en salvar relaciones que ya no tienen paz, solo costumbre. En el Principito encontramos una frase profundamente humana. Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. Eso explica por qué soltar duele tanto. Porque invertimos tiempo, emociones y partes de nuestra alma en personas que un día sentimos hogar. Pero amar también implica entender que no todo lo que queremos está destinado a quedarse. A veces el amor más difícil es el amor que aprende a despedirse. En lo profesional es una parte que ocurre algo muy parecido. Hay personas que pasan años construyendo un sueño, luchando por una meta, trabajando sin descanso y aún así sienten que no avanzan. Y entonces aparece la frustración, la comparación, la sensación de estar quedándose atrás. Nos cuesta soltar trabajos que ya no nos hacen felices porque les entregamos demasiado en nuestra identidad. Nos cuesta cerrar proyectos porque sentimos que renunciar sería aceptar un fracaso, pero no todo cierra en derrota. A veces insistir en algo que ya no te llena también es una forma de perderte. ¿En quién se ha llevado mi queso? Hay una reflexión poderosa. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Muchas veces seguimos atrapados en lugares, relaciones o profesiones, no porque nos hagan felices, sino porque tememos esa parte de empezar de nuevo. Y empezar de nuevo da miedo. Pero quedarse donde uno ya no crece desgasta el alma lentamente. Ahora, el apego a lo que fuimos. Hay algo todavía más difícil de soltar. Personas o trabajos, soltar versiones de nosotros mismos. La persona que creíamos que seríamos, la vida que imaginábamos tener en cierta edad, la relación que jurábamos que sería para siempre, el negocio que pensábamos que nos cambiaría la vida. Y cuando las cosas no salen como imaginábamos, aparece una sensación silenciosa de duelo. Pero crecer también implica aprender a reconstruirse. En el libro El poder de la hora, vuelvo y lo recito, se menciona una idea transformadora. La vida te dará la experiencia más útil para la evolución de tu conciencia. Quizás algunas pérdidas no llegaron para destruirte, quizás llegaron para redireccionarte. Y soltar también es madurar. Porque madurar no es dejar de sentir, es entender que no todo lo que amas te conviene y que no todo lo que soñaste seguirá teniendo sentido con el tiempo. Hay personas que llegan para acompañarte un capítulo, no toda la historia. Y hay sueños que deben transformarse para que tú también puedas hacerlo. Soltar no significa rendirse, significa dejar de luchar contra una realidad que ya cambió. Porque a veces la vida no te está quitando algo, te está haciendo espacio para algo más alineado contigo. Ahora quiero contarte una historia de un hombre que se llama Daniel, que parecía tenerlo todo bajo control. Tenía un buen trabajo en una empresa reconocida, un salario estable y una relación de varios años con una mujer a la que amaba profundamente. Desde afuera, su vida se veía exactamente como él la había imaginado, pero por dentro algo llevaba tiempo rompiéndose. Cada mañana se despertaba con el cuerpo cansado y el alma vacía. El trabajo que antes le emocionaba ahora solo le producía ansiedad. Y en el amor, aunque seguían juntos, hacía mucho que las conversaciones dejaron de sentirse como hogar. Aún así, Daniel no soltaba. No soltaba la relación porque había invertido demasiados años. No soltaba el trabajo porque le daba miedo empezar de cero.
No soltaba la vida que tenía porque sentía que renunciar sería fracasar. Y así pasó mucho tiempo viviendo por costumbre. Hasta que una noche, después de salir tarde de la oficina, llegó a casa y encontró silencio. Su pareja estaba sentada en el sofá y le dijo algo que le cambiaría la vida. Hace mucho estamos aquí, pero ya no estamos presentes, dijo él. Esa frase le dolió más que cualquier discusión que hubiera tenido, porque en el fondo sabía que era la verdad. Se dio cuenta de que llevaban meses intentando salvar algo que ya solo sobrevivía por miedo a terminar, miedo a estar solos, miedo a aceptar que el amor también puede agotarse. Esa misma semana, mientras miraba la pantalla de su computador en la oficina, entendió otra verdad incómoda. Tampoco era feliz ahí. Había construido una vida que se veía bien, pero que ya no se sentía bien. Y entonces ocurrió algo que nunca había permitido. Lloró. Y lloró no por debilidad, sino porque finalmente aceptó cuánto le estaba costando sostener algo que ya no tenía vida. Meses después terminó la relación y renunció a su trabajo. Al principio todo dolió. Las noches eran silenciosas, la incertidumbre daba miedo y muchas veces pensó en regresar solo para no sentirse perdido. Pero con el tiempo empezó a reencontrarse. Volvió a leer, a dormir tranquilo, a pasar tiempo con su familia, a recordar quién era antes de vivir tratando de cumplir expectativas. Un día, sentado solo con un café, entendió algo que cambiaría para siempre su manera de ver la vida. A veces uno se rompe porque algo termina. Uno se rompe por quedarse demasiado tiempo donde ya no era feliz. Y comprendió que soltar nunca había sido perder. Perder era haberse abandonado a sí mismo por miedo al cambio. Desde entonces Daniel empezó de nuevo, no con certeza, no con todo resuelto, pero sí con algo que hacía años no sentía, paz. Porque hay momentos en los que la vida no te pide que resistas más, pide que tengas el valor de dejar ir. Quiero darte las gracias por el tiempo nuevamente en escuchar este podcast. Te mando un abrazo, estés donde estés, y darle las gracias a mi equipo de edición, María José Parada, por hacer esto posible. Un fuerte abrazo.